Buenos días a todos. En primer lugar, me gustaría presentarme. Me llamo María Sobrido y trabajo como documentalista dentro del grupo técnico de Biosaude. A lo largo de aproximadamente 10 minutos me gustaría hablar de la importancia de la publicación científica y, sobre todo, de qué criterios debemos de tener en cuenta a la hora de seleccionar en qué revista queremos publicar. Para ello, nos deberíamos hacer una primera pregunta muy importante y es ¿por qué publicamos? Lo que dice la teoría es que publicamos para compartir con la comunidad científica conocimientos que agreguen conocimiento a un campo, bien sean nuevos conocimientos o incluso nuevas reflexiones sobre conocimientos ya existentes. Sin embargo, y más allá de lo que dice la teoría, publicamos también por intereses personales o incluso por intereses profesionales. Todos sabemos que para nuestra promoción, tanto en el ámbito asistencial, docente como investigador, la publicación científica es una variable a considerar. Esto lo podemos ver reflejado muy claramente con la reciente incorporación del expediente electrónico. Dentro de este aplicativo podemos ver cómo existe una pestaña específicamente diseñada para aquellas publicaciones científicas que hayamos realizado. Además, en el ámbito investigador, para poder acceder a proyectos de financiación, uno de los muchos elementos que se están teniendo en cuenta es haber publicado, no solo haber publicado, sino haber publicado en revistas con factor de impacto. Todo esto nos llevaría a la segunda pregunta, y es ¿dónde debemos de publicar? Realmente son muchísimas las variables que deberíamos de tener en cuenta a la hora de seleccionar una revista. Sin embargo, con el fin de tener una visión más clara, lo hemos agrupado en 3 grandes apartados: la audiencia, el prestigio y la visibilidad. Con respecto a la audiencia, en realidad a lo que nos estamos refiriendo es ¿qué público quiero que me lea? Para ello debería hacerme 3 preguntas. En primer lugar, ¿el artículo que he elaborado va dirigido hacia un ámbito académico, profesional o asistencial, o el fin es puramente investigador? En segundo lugar, lo que debería de plantearme si mi estudio es de un interés local, nacional o internacional. Si el estudio tiene un interés local, tengo muy pocas posibilidades de que sea publicado en una revista de ámbito internacional. Y la tercera cuestión a tener en cuenta sería si es de interés para un ámbito general, es decir, para diferentes especialidades, o por el contrario, va dirigido a una especialidad muy concreta. Vayamos a un ejemplo. En ese sentido, la llegada de Internet ha favorecido la localización o este tipo de información. Jen, que es una página sobre el estimador de nombres de revistas, me permite saber qué revistas están publicando sobre un determinado tema. Lo único que tenemos que hacer es introducir el título o el resumen del artículo que queremos publicar y a partir de aquí me va a aparecer un listado de las revistas que más publican sobre el tema que a mí me interesa. Vayamos al segundo punto, el tema del prestigio. Todos tenemos en cuenta o todos vemos muy claro que el prestigio de una revista es un elemento fundamental para tener una mayor visibilidad y para tener un mayor reconocimiento. Pero, ¿realmente qué es el prestigio? Lo podríamos dividir en 5 grandes grupos. En primer lugar, deberíamos de tener en cuenta qué institución está detrás de la revista. ¿Quién la edita? La mayor parte de las revistas son reconocidas cuando están avaladas o patrocinadas por sociedades científicas. Para ello es importante que revisemos siempre el tamaño y la composición del comité editorial. Este punto nos lleva al segundo, las normas de publicación de la revista. Cuando estamos redactando el artículo e incluso antes, es importante que seleccionemos ya en qué revistas queremos publicar y que accedemos a las normas de publicación. Ellas nos van a indicar claramente cuál debe ser la extensión, formato, estructura. Toda esta información generalmente aparece publicada en la propia revista o en las páginas web de las mismas. Sin embargo, no debemos olvidar que existen también directorios que recuperan todas estas normas de publicación. Uno de los muchos ejemplos lo encontraríamos en la Universidad de Toledo, que ha recopilado las normas de publicación de las principales revistas en el ámbito biomédico.
Llegamos al tercer punto, uno de los más importantes y sin dudarlo también uno de los más polémicos, la revisión por pares o también conocido como peer review. Es un elemento de gran prestigio y lo que nos va a permitir es saber si los artículos que se han publicado han sido validados, ha sido estudiado su calidad, rigor científico, validez, etcétera. Cuando seleccionemos una revista es importante saber si tiene este procedimiento. Además, es importante que las revistas especifiquen cuál es el procedimiento que están utilizando y cuáles son las principales fechas en el proceso de arbitraje. Otro de los muchos elementos dentro del prestigio sería la tasa de aceptación o rechazo, es decir, qué porcentaje de artículos son rechazados por la revista. Sin duda alguna, esto significa un criterio de prestigio. Las revistas más prestigiosas reciben más manuscritos, por lo tanto, poseen índices de rechazo más alto y finalmente acaban teniendo estándares más rigurosos. Lamentablemente, este tipo de información no siempre es fácilmente localizable y por lo tanto no siempre podemos acceder a ella. En cualquier caso, directamente relacionado con esta tasa de aceptación, encontraríamos el factor de impacto. El factor de impacto ya ha sido tratado en otra serie de píldoras, pero recordemos que es la medida de repercusión de una revista en la comunidad científica. Sobre el factor de impacto, todos sabemos que tiene una serie de limitaciones. Tiene un claro sesgo hacia el campo de la investigación, no todas las especialidades están claramente reflejadas y en el caso español, las revistas españolas tienen una mínima representación. En cualquier caso, y más allá de todos estos sesgos, no debemos olvidar que es el principal baremo para la evaluación de la actividad investigadora en la actualidad, tanto a través del ESIMAGO como del Easy Web of Knowledge. Vayamos al último punto, a la visibilidad. Todos cuando queremos escribir un artículo, uno de los objetivos que nos planteamos es que nos lean. Más allá de la calidad del propio artículo, tenemos una serie de herramientas que van a conseguir que nuestro artículo tenga mayor visibilidad. Algunas de las herramientas o variables son las que se presentan a continuación. En primer lugar estaría el formato de la revista. Puede ser electrónico o en papel. El medio electrónico se va convirtiendo rápidamente en la vía principal para difundir el conocimiento científico. De hecho, la mayor parte de las revistas científicas hoy en día tienen una versión electrónica. Relacionado con este punto, destacaríamos la rapidez de la publicación. Es decir, las revistas tradicionales tardaban aproximadamente entre 4 y 12 meses en publicar el artículo enviado. Las revistas electrónicas, debido a la rapidez de sus nuevos formatos, suelen tardar menos de 2 meses. En cualquier caso, toda esta información aparece o debería de aparecer en el propio artículo. Tenemos un ejemplo en la pantalla donde aparece cuándo el artículo ha sido recibido, cuándo ha sido aceptado y cuándo ha sido publicado. Pasemos al tercer punto, que sería el de la presencia en bases de datos. Cualquier autor o cualquier investigador, cuando quiera hacer una revisión bibliográfica sobre un tema, su punto de partida suele ser las bases de datos bibliográficas, tanto en el ámbito nacional, como puede ser en las bases de datos del CSIC, MEDES o Cuiden, como en el ámbito internacional, a través de PubMed, Embase o el Easy Web, va a acceder a toda esta información y, por lo tanto, el hecho de que nuestro artículo esté recogido en una base de datos le va a dar mayor visibilidad. Tanto es así que en la actualidad, desde el expediente electrónico, uno de los criterios para valorar en qué revistas hemos o no publicados es que estén presentes en estas bases de datos. En cualquier caso, a través de la página de Bibliosaude se puede encontrar un listado de las revistas españolas que están en las principales bases de datos. Uno de los puntos más novedosos en cuanto a la visibilidad de los artículos es el de la gratuidad o incluso, si queremos ir un paso más allá, en el del Open Access.
Tradicionalmente planteábamos la gratuidad de un artículo cuando podíamos acceder gratuitamente a él, sin necesidad de estar suscritos a la revista. Desde hace ya unos años ha surgido un nuevo modelo, el Open Access, que va más allá. No solo es gratuito, sino que además nos va a permitir, como autores, conservar nuestros derechos de autor. Para conocer qué revistas son o no son Open Access, vamos a tener un directorio, el DOAG, a través del cual vamos a poder consultar qué revistas están suscritas o no a este modelo. En último lugar, no nos gustaría terminar esta presentación sin hablar del idioma. Es uno de los elementos más universales, más antiguos, pero también uno de los más importantes. Y es que no olvidemos que el inglés es el idioma internacional en el campo de ciencias de la salud y, por lo tanto, es uno de los elementos para conseguir mayor visibilidad en la publicación científica. Para terminar, nos gustaría destacar que publicar es un elemento muy importante para nuestra promoción, tanto en el ámbito asistencial, docente como investigador. Es importante escribir artículos de calidad, pero más allá de todos estos elementos, debemos de tener en cuenta que si queremos tener cierto prestigio y cierta visibilidad, debemos de cumplir o tener en cuenta una serie de criterios relacionados con la audiencia, el prestigio y la visibilidad. Muchas gracias.